gozo la palabra del Señor. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Sin más, les invito a abrir el libro de Efesios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 21 y también el 25 al 28. Libros de la epístola de Efesios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 21 y del 25 al 28. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice el versículo 21. Vamos a leer el 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Oramos por la palabra de Dios. Gracias te damos, Padre, por este momento. Es tu palabra, Señor. Permite que pueda edificarnos en esta hora y esta enseñanza nos sirva para nuestras vidas, para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les leo una ilustración la cual quiero compartir con cada uno de nosotros. Cuentan que en cierta ocasión un hombre se encontraba orando en su cuarto a Dios y le dijo: Señor, dame la misma edad que a Matusalén para servirte y adorarte. ¿Cuántos años le doy a tu esposa?, preguntó el Señor. La misma edad que a Sara, pues creo que con eso ella te sirva lo suficiente. Luego, en el otro cuarto se encontraba la esposa, que también estaba orando, y decía así: Señor, dame la misma edad que le diste a Sara para servirte y adorarte. ¿Cuántos años le doy a tu esposo?, preguntó el Señor. A él, respondió la esposa, dale la misma edad que el primer mártir Esteban, pues creo que con eso él te sirva lo suficiente. Sin embargo, en un tercer cuarto se encontraba el hijo de este matrimonio diciendo: Señor, bendice a mis padres, justos como el matrimonio que son, que te sirvan y partan con gozo a tu presencia como una sola carne. Y Dios escuchó su oración. La epístola de los Efesios, hermanos, no trata ningún problema en específico de los cristianos, a quienes se le dirige esa carta, sino que habla en general acerca de la iglesia y la vida cristiana, tocando algunos principios que nos ayudan a vivir en nuestras vidas dentro de la iglesia y dentro del hogar cristiano, que en todo caso sería la familia. Y esta epístola de los Efesios, la cual usaremos para dar una serie, la cual se titula La familia que agrada a Dios, a lo largo de estas escuelas dominicales, hoy estaremos viendo 3 principios que deben tener un esposo valiente para formar una familia agradable a Dios. Lo voy a volver a repetir. A lo largo de esta serie, de estos domingos, vamos a dar una serie que se llama La familia que agrada a Dios. Y hoy vamos a ver los 3 principios correspondientes que deben de tener un esposo valiente, que es el título de esta reflexión. ¿Cómo debe ser un esposo valiente para formar una familia agradable a los ojos de Dios? Y vamos con el primer principio, el cual se encuentra en Efesios capítulo 5, el versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El versículo 21 es el que da inicio a una serie de verdades relacionadas con la familia cristiana, de verdades en las cuales llevan implícitos principios. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, da mandamientos que edifican la iglesia.
El matrimonio, por ende, y a la familia forman parte también en esta edificación. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Esto en sí encierra el 90% de la actitud de lo que Dios anhela en nosotros, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Por tanto, un esposo valiente debe guardar y preservar el temor de Dios. Lo voy a repetir. Un esposo valiente crece en el temor del Señor. Ese es el principio. Y un esposo valiente debe de guardar ese temor. Pues ningún esposo podrá amar con efectividad a su esposa en total plenitud si primero no ama a Dios. Si ese hombre no es capaz de amar y crecer cada día en el temor del Señor, le va a ser difícil someterse a otros y por consiguiente amar a su cónyuge. Es decir, que si usted me dice, por ejemplo, que teme a Dios, pero no soporta a su esposa, entonces tendremos un problema. Si usted me dice que se convirtió a Cristo después de haberse casado y que se ha dado cuenta de que su esposa como tal era la bruja de Blancanieves, entonces también tenemos otro problema. ¿Qué significa crecer en el temor de Dios? Significa ver a las personas que nos rodean y tomar decisiones en nuestras vidas, no desde un punto de vista, sino desde la perspectiva de Dios. Tomamos una decisión no como nosotros creamos que debe ser, sino como Dios ha dicho que debe ser. Debe de crecer en el conocimiento del Señor y llevarlo a nuestras vidas. Por ejemplo, un atleta de alto rendimiento necesita entrenar constantemente para ser más rápido, para ser más eficaz, para llegar a tener altas metas. Y este atleta necesita practicar todos los días, constantemente, para poder ser efectivo. Como también nosotros debemos crecer todos los días en el temor de Dios, conociendo diariamente su persona, su voluntad, su criterio, su mandamiento, para entonces poder fomentar lo que Él quiere en nuestro matrimonio, en nuestras vidas, según su perspectiva, según su punto de vista y según su voluntad. ¿Dónde está el problema, querido hermano? Está cuando pretendemos ser cabeza e imponer autoridad sin conocer a la fuente de autoridad que es Cristo. El problema está cuando pretendemos ser cabeza de la mujer sin conocer la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El problema está cuando en el púlpito, delante de la iglesia, disfrazamos nuestro temor hacia Dios, pero en el secreto, en nuestros hogares, mostramos el terror de nuestro propio yo. Cuando en público mostramos que somos temerosos, pero en el secreto mostramos nuestro terror. Quizás por alguna casualidad usted ha escuchado expresiones como: aquí se hace lo que yo digo, o quizás yo soy el dueño de esto aquí, te callas la boca y punto. Esas expresiones, hermano, cuando escuchamos estas expresiones, estamos escuchando el terror del yo. Y hoy le hablo a los hombres, porque realmente este inicia el pasaje. No digo que en el matrimonio no haya discusiones, al contrario, son necesarias estas discusiones. La cuestión está en cómo lidiamos para resolver estas discusiones, cómo lidiamos con estos conflictos. El cómo hacerlo es lo que va a marcar la diferencia en el matrimonio. Si crecemos en el temor de Dios, seremos capaces de mostrar ese temor, valga la redundancia, y someternos los unos a los otros en ese mismo temor. Por lo tanto, ¿qué te recomiendo hacer? Lo primero, reconozca su necesidad. Reconozcamos nuestra necesidad. ¿Qué necesidad? Bueno, reconozcamos
la necesidad de aquel que puede restaurar lo que hoy se encuentra roto, incluyendo nuestro carácter, nuestro ser, nuestras vidas. Me maravilla saber cuando un adicto llega a un centro de rehabilitación, lo primero que enseñan a esa persona es reconocer que está enfermo. Lo primero que le dicen es que, escucha, tú eres un adicto y debes de reconocer primero antes que nada que estás enfermo. De la misma manera le dicen, tú necesitas ayuda. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad delante de Dios, Dios ya conoce nuestra necesidad. Solo espera que nosotros tomemos la decisión de ir a Él, de dar un paso hacia Él, creyendo con toda la fe que Él tiene la solución para nuestro problema y que esa solución no es mágica. Esa solución no sucede de un día para otro. Al contrario, demora tiempo, requiere de meditación, requiere de oración, pero sobre todo requiere de la intención del hombre a dar el primer paso, de la intención del hombre a dar un cambio luego de haber reconocido su necesidad. Lo otro que quiero darle con todo corazón es lo siguiente: renuncie al manto de la religión. Se lo voy a volver a repetir: renuncie al manto de la religión. Todos conocemos lo que es religión. Y renunciar a vivir en ella es directamente proporcional al temor de Dios. Se lo voy a explicar. A medida que ese temor que tenemos hacia Dios va creciendo y va en aumento, la religión comienza a menguar. A medida que crece el temor de Dios, la religión comienza a menguar. Tal vez usted me diga, yo soy un esposo valiente. ¿Por qué? Lo siguiente: creo en el Señor, voy a la iglesia, no insulto a mi esposa, no me busco problema con nadie y me llevo bien con toda la familia. Yo te diré, hermano, si pensamos así, estamos en el mismo lugar que el incrédulo que va a una iglesia católica y vive bajo principios morales. Es lo mismo. Él va a la iglesia, cree en el Señor, se porta bien y no se busca problema y se lleva bien con toda la familia. Por lo tanto, renunciar al manto de la religión es lo siguiente: es experimentar lo sobrenatural de Dios. Y esa experiencia que uno va experimentando contamine a toda la familia, esposas e hijos. Y ellos, a su vez, por nuestra actitud, se vean influenciados a vivir en esa misma experiencia. Y como familia cumplamos el propósito al cual Dios nos creó. Eso sería, hermano, vivir renunciando al manto de la religiosidad como un esposo valiente. El otro principio que quiero mostrarte aquí en la carta de los Efesios es el siguiente: un esposo valiente ama a su esposa. El primero fue: un esposo valiente crece en el temor de Dios. Y este es el siguiente: un esposo valiente ama a su esposa. ¿Dónde lo encontramos? En Efesios 5:25 expresa lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amor, 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 bendito amor. No es el amor de la telenovela, que es el amor que da conforme al mundo, ni el de las películas, sino el amor bíblico, el cual abunda la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo se refiere al término amar, como un imperativo, amar, la palabra proviene del griego acto, que significa tener un fuerte afecto, no sexual, y amor por una persona, y su bienestar entendiéndose por el carácter moral de Dios.
especialmente caracterizado por una pérdida voluntariosa de derechos o privilegios en favor de la otra persona. Es decir, es tener un fuerte afecto más allá de lo que es la sexualidad, conforme a los principios de Dios, caracterizado, escuche bien, caracterizado por una pérdida voluntariosa de mis derechos para que la otra persona salga privilegiada a favor de la otra persona. Va más allá de una experiencia, de un deseo físico. Y Pablo realiza un comparativo en el versículo y nos da un mandamiento y nos dice cómo debemos cumplir ese mandamiento. También enfatiza el grado de magnitud y hasta qué punto tenemos que cumplir dicho mandamiento. Se lo voy a explicar y les voy a decir algo. Un escritor dijo una vez: a medida que crece mi conocimiento del amor derramado por mí en la cruz del Calvario, así de grande crece el amor por mi esposa. Cambiemos nuestra forma de pensar. El amor es una decisión. Nosotros decidimos cómo darlo y en qué magnitud lo damos. Pero Dios nos demanda que amemos a nuestras esposas y nos entreguemos a ella de la misma manera que Cristo amó y se entregó por la iglesia. Más claro en el agua. Mire si es tan importante este amor matrimonial para Dios, que lo compara hasta el punto con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces mi pregunta es, y es la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿amamos realmente a nuestra esposa? ¿Ama usted realmente a su esposa? ¿Es tu amor similar a lo que hizo Cristo por la iglesia? ¿Somos capaces de amar a nuestra esposa como a nosotros mismos? ¿Eres capaz de amar a tu esposa como a ti mismo? Son preguntas que debemos hacernos delante de Dios y pensar en nuestras respuestas. Pues Él no acepta un sí a medias. Escuchen bien, o es sí o es no. Por ejemplo, quizás usted me diga que ama a su esposa, pero no tanto como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ahí tenemos un problema. Está amando conforme a como ama el mundo y no conforme a como Dios nos ha dicho que debemos amar. ¿Qué podemos hacer? Le propongo algo. Busque un cambio y comience por usted. Busquemos un cambio y comencemos por nuestra propia personalidad. El salmista en el Salmo 51 expresó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es el Salmo 51:10. Es interesante esta petición que realiza el salmista. Luego de haberle fallado a Dios, él no pide que la otra persona cambie, sino que él le ruega al Señor que le ayude a cambiar. Si desea una oración para memorizar, le recomiendo el Salmo 51, el cual es un medidor para nuestras vidas, pues es más fácil cambiar nuestro carácter, nuestra forma, que intentar cambiar el carácter de la otra persona. Quizá tú me digas: es que tú no conoces a mi esposa, es un ogro, es que es la hermana de Frankenstein. Y yo te respondo, volviendo al punto: es mejor que uno cambie, uno como persona, que uno cambie conforme a los principios de Dios, que intentar cambiar al cónyuge conforme a los principios del mundo. ¿Por qué? Independencia de cómo realices ese cambio, así será el resultado. Lo voy a volver a repetir: es mejor que uno cambie, uno comience el cambio conforme a los principios de Dios, que un cónyuge intentarlo cambiar al cónyuge conforme a los principios del mundo. Independencia como lo hagas, así será el resultado final. Por lo tanto,
¿Qué les recomiendo a los esposos hoy que me escuchan, que creo que son esposos valientes? Sea proveedor en medio de la necesidad. Luego de haber hecho el cambio y dar el paso, sea proveedor en medio de la necesidad. Quizás usted me mire cuando escuche este criterio y diga, esto no es para mí, yo soy proveedor. En mi casa el dinero lo pongo yo. Tristemente, hermano, estás equivocado. Un proveedor no es solamente el que suple las necesidades económicas, sino todas las necesidades, las sociales, materiales y las espirituales. Algunos estudiosos, algunos científicos han dado unos datos interesantes y han demostrado, miren qué curioso, que las mujeres se comunican más fácilmente entre ellas. La capacidad de hablar le da la posibilidad de comunicarse fácilmente entre ellas. Tienen esa capacidad y el poder de servirse mutuamente de apoyo y sostenerse en los momentos de la escasez y en medio de la necesidad. Por tanto, mi exhortación es que nosotros, como hombres de Dios y cabeza de la mujer, rompamos el muro de la falta de comunicación y busquemos una respuesta del cielo en cada momento de escasez de nuestras esposas, de nuestra familia. Seamos proveedor a cada necesidad, sea económica, física, espiritual. Y así también se ve el amor que tenemos hacia nuestras esposas, siendo un proveedor en el momento de la escasez. Y algo más que quiero agregar, por último, como tercer punto: un esposo valiente bendice a su esposa. Un esposo valiente sabe cómo bendecir a su esposa. Cuando leemos en Efesios, el capítulo 5, en el versículo del 27 al 28, encontramos algo que nos maravilla. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres con sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tremendo. Una vez más, el apóstol Pablo establece un comparativo de mayor impacto. ¿Qué amor tengo que bendecir a mi esposa? Tengo que decirle, quizás te pregunte, tengo que decirle, Dios te bendiga. A lo que yo respondo, sí. Debe darle la bendición y además debe santificarla, purificarla por medio de la palabra y presentártela ante ti, a ti mismo, presentártela como gloriosa, hermano. Preséntesela gloriosa, que brille, que resplandezca, que no tenga ni arruga ni mancha. De la misma manera que Cristo lo hizo con la iglesia. Mire que es tan fuerte el amor, que el concepto que tiene Dios con respecto al matrimonio, que nos lleva a un comparativo para que podamos entender hasta qué punto se extiende ese amor. ¿Cómo podemos explicarlo? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando la iglesia sabe que falló, sin pensarlo, va a Cristo. La iglesia sabe que falló, las personas, nosotros somos la iglesia, sabe que cometimos un fallo, sin pensarlo vamos a Cristo. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que en Él encontramos refugio, respaldo, seguridad y perdón por ese fallo. Tristemente, en nuestras iglesias, cuando una mujer falla, va a Dios, pero teme ir a su esposo porque sabe que en él no va a encontrar ni refugio, ni respaldo, ni seguridad, ni perdón. Yo creo que es un poco fuerte, pero podemos entenderlo. Y entonces sabremos
lo que está sucediendo con un esposo o una esposa. Por esto, dice Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué podemos entender en el versículo? Nos da un punto importante cual quiero enfatizar: una sola carne. ¿Hasta qué punto debemos entender que el matrimonio delante de Dios es uno? Es uno, hasta el punto en el que creemos lo siguiente. Se lo explico: que la bendición de tu esposa es tu bendición, que el dolor de tu esposa es tu dolor, que su crecimiento es tu crecimiento, que tus caídas son sus caídas, que tu dinero es su dinero, porque son uno. Por tanto, mayor razón hay para qué, para bendecirla. De la misma manera que cuidamos nuestros cuerpos y nos sustentamos, así también debemos cuidar y sustentar a nuestras esposas. A nuestras esposas. Tristemente, hoy en la iglesia sucede todo lo contrario. No digo en todas las iglesias. Existe una división permanente en el matrimonio. Cada cual responde a sus intereses y se centran en sus propios asuntos, y el matrimonio se desmorona y se convierte en un campo de batalla donde Dios es el último recurso al cual acudimos luego de habernos matado, cuando ya todo está perdido. Pedro dice algo similar en la primera carta, en capítulo 13, el versículo 7, dice algo similar, y lo quiero compartir porque nos ayuda a entender esta convivencia matrimonial. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas como sabiamente. Sabiamente. Bendice a tu esposa, pero con sabiduría, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa esto? Simple. Significa que debemos honrar a nuestras esposas como una copa delicada, pero a su vez darle el mismo valor como una coheredera del reino de Dios que ya Dios ha prometido. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si vas a orar y te vas a inclinar en el altar y tienes problema con tu esposa, levántate del altar de oración, reconcíliate con tu esposa y luego vuelve a tu tiempo de oración. Si no, vas a tener estorbo. Lo dice la palabra de Dios. Estorbo. Entonces, ¿qué te puedo aconsejar? Te aconsejo lo siguiente: santifica a tu esposa en la palabra, hermano. Santifícala en la palabra. La palabra es un arma que se puede usar para bendecir o para maldecir. Lo que me motiva es cómo tristemente la usamos al revés, la usamos con palabras que hieren y no edifican a la esposa ni a la familia. Por ejemplo, se lo pongo un ejemplo sencillo. Ahí viene mi gordota. Mi flaca está hecha una escobita. Entre otras que no voy a mencionar aquí. Pero no hagamos eso. Santifica a su amada. Santifica que fluya la palabra de bendición sobre su esposa. Mira, con la palabra, memoricen con la palabra los mismos cantares que están en la palabra, que pueden servir para bendecirla. Les pongo un ejemplo: cuán hermosos son tus pies en la sandalia, oh hija de príncipe. Su esposa es hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda, que no le falta bebida. Eso está fuerte.
tu vientre como un montón de trigo cercado de lirio. Mira qué bonito eso. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Y se lo dejo cantar de los cantares del 7 del 1 al 3. Hermoso. Y esa palabra, cuando usted dice, no hay ni que explicarla. Usted está bendiciendo a su esposa solito. Entonces, ¿qué le puedo aconsejar? Algo importante. Aprenda a ceder en los momentos de contienda. Aprenda a ceder en los momentos de contienda. Cierta vez un predicador dijo algo que a mí me motivó mucho. Él hizo un comentario y fue el siguiente: cuando una pareja discute y se alejan, el cónyuge que pide disculpa y cede e intenta restaurar la relación, ese cónyuge es el que más cerca está de Dios. Se lo voy a volver a repetir. Cuando existe una disputa en la pareja, una discusión, una contienda, el cónyuge tenga la razón o no la tenga, el que intenta restaurar, el que se acerca, el que cede, el que pide perdón y se acerca en el matrimonio para restaurarlo, para volver a bendecirlo, ese es el que más cerca está de Dios. El problema es que queremos tener la razón y perder la relación, cuando es preferible restaurar la relación aunque no tengas la razón, que tener un matrimonio destruido y vivir de apariencia hace daño, lo sabemos. Pero un esposo valiente es capaz de renunciar a un placer por satisfacer una necesidad. Un esposo valiente es capaz de ceder. Entonces, para concluirle esta pequeña reflexión, esta escuela dominical, disculpe, hoy en día muchos conceptos están cambiando. Quiero que me escuchen muy bien. Hoy en día muchos conceptos están cambiando constantemente. Y el concepto de la familia no se encuentra exento de ese cambio. Escúchenme bien. Por lo tanto, debe de estar claro en quién usted ha creído. Porque lo que no va a cambiar es la palabra de Dios y sus principios. Esa palabra permanecerá. Y con ella, aquellos esposos valientes que sean temerosos de Dios, aunque las circunstancias no sean favorables. Esposos valientes que amen a su esposa, aunque el mundo promueva otros amores. Esposos valientes que bendigan y santifiquen su hogar a toda hora y en todo tiempo y en todo momento. Y por último, les dejo un versículo de regalo a esos esposos valientes. Proverbios del 5, del 18 al 19, para cerrar. Sea bendito tu manantial y alégrate en la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y su amor se recréate siempre, y en su amor recréate siempre. Oro por ti. Gracias, Padre, te damos por este momento, Señor, porque tú has extendido tu mano sobre cada uno de los matrimonios para edificarlos, fortalecerlos y levantarlos. En el nombre de Jesús, que tu gracia, Señor, permanezca por siempre. Tuya sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.